El día sin IVA. El pueblo no es bruto por naturaleza. Lo embrutecen. La brutalidad del pueblo es heredada de una élite más bruta, porque la brutalidad es parte del poder. Mientras más bruto sea el pueblo, mejor para la élite. Y mientras más bruta sea la élite, mejor para el capitalismo, sobre todo para el capitalismo salvaje. El capitalismo no es que sea bruto, pero el capitalismo salvaje es menos bruto y más brutal. Hoy es viernes 19 de junio del año 2020. Día que puede celebrarse en Colombia como el Día de la Brutalidad Compartida entre un pueblo bruto, una élite bruta y un gobierno bruto. Día sin IVA en productos, no de primera necesidad, sino en consumo de chatarra, porque eso le da el comercio al pueblo, eso le da el gobierno al pueblo, bienes que en realidad son desperdicios, desperdicios del capitalismo salvaje, televisores, celulares, juegos de entretenimiento embrutecedor. El día sin IVA es una vergüenza, no propiamente por la brutalidad del pueblo, que se amontonaba en los almacenes de cadena, imitando esa cultura vulgar del consumidor gringo en Miami, sino porque en plena crisis de la pandemia creciente, sin tapabocas, sin distancia social, el pueblo bruto fue llevado como ganado hacia el matadero. Estas son condiciones de riesgo generalizado. No es asunto del pueblo bruto, ni de una élite comercial bruta, con ese ministro de comercio también requete bruto. En realidad, si la pandemia mata al pueblo, no la mata por la voluntad del pueblo, sino por una dirigencia política bruta que se muestra incapaz de orientarse aún a ella misma. La economía del día sin IVA es una economía engañosa. Las rebajas son pura paja. Entre comerciantes y gobiernos mienten. Los primeros porque ofrecen rebajas sobre precios de usura. Han cambiado precios en juegos de simulación. Y este gobierno engaña y miente. O mejor, con la finalidad de dar estímulos al consumo, promueve entre el pueblo bruto la compra de bienes que no necesita. La reducción del IVA es engañosa a mi manera de ver por dos razones. Primero, porque le hace comprar al pueblo cosas que no requiere, es decir, consumo chatarra. Y segundo, porque no resuelve problemas fundamentales de la economía bajo las condiciones que tenemos con esta pandemia. Al gobierno bruto y a la élite bruta no se le ocurre que los problemas del pueblo se resuelven mejor con fuentes de ingreso mediante trabajos más estables, mejores condiciones de seguridad social. ¿Y que cómo se consigue? Digamos que no todo de una vez, pero ¿dónde queda la economía productiva? ¿Dónde está la generación de empleos? ¿Dónde está la prioridad de la vida sobre la economía? Son mentiras del gobierno. Al pueblo bruto, pan y circo. Pero claro, ¿cómo podría ser de otra manera? Si Duque solo sabe de economía naranja y vende semejante paquete como agenda del desarrollo. En realidad, les voy a confesar, la economía prevaleciente con Duque no es la economía naranja,
es la economía de suministro de Hacienda. No es economía delicada y suave y naranja y color rosa, sino economía teñida de color púrpura, rojiazul. Es decir, economía reaccionaria, neoliberalismo, pero a lo bruto, porque eso es Carrasquilla, un pequeño burgués libertario, no a la Robert Nozick, sino a la Donald Trump. En la Colombia del coronavirus no le apostamos a la economía productiva, sino al comercio de montoneras, al trueque mentiroso con activos de narcotráfico. De modo que entre la economía naranja de Duque, el comercio de trueque del ministro y la voracidad neoliberal de Hacienda, tenemos completo el refrito de la economía colombiana en el año 2020. Aquí lo cierto es que el pueblo no es bruto por naturaleza, pero un gobierno bruto que usa medios como la reducción del IVA, una excusa para promover la economía, termina por convertir a la brutalidad al pueblo. Es decir, termina por convertir al pueblo en un pueblo bruto. A este gobierno, a sus ministros, a los comerciantes ambiciosos y a la élite bruta que tenemos, tendríamos que decirle no más, no más, no más de lo mismo. Una calamidad experimentada con muertes por esta pandemia no se resuelve con IVA, con medidas contradictorias. No le mientan al pueblo, no le digan que con la compra de productos chatarra o el consumo en centros comerciales reactivamos la economía. No engañen al pueblo. Abran fuentes de trabajo formal, mejoren el sistema hospitalario, páguenle mejor a los médicos, a las enfermeras, al personal que se encarga de esta pandemia. La economía productiva está en la industria, está en el campo, en una paz con recursos para contener no solo esta pandemia del coronavirus, sino la pandemia de las guerras que vienen.